Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre inmovilidad en personas mayores. Este síndrome geriátrico corresponde a una forma común de presentación de enfermedades que se origina por cambios fisiopatológicos en múltiples sistemas asociados tanto al envejecimiento como al desuso. Y esto finalmente va a llevar a una alteración de la funcionalidad con limitación de la movilización. Esta patología en general es multifactorial y potencialmente reversible de acuerdo a la causa etiológica. En cuanto a la epidemiología, se estima que el 18% de los mayores de 65 años tienen algún problema para moverse sin ningún tipo de apoyo, es decir, caminan solos. Y esto alcanza un 50% en personas sobre 75 años. Se estima que el 32% de los mayores de 65 años tienen alguna dificultad para caminar 3 cuadras. Es súper significativo. Y además, un 20% de los mayores de 75 años no salen de su domicilio por problemas en su movilización. Además, se estima que el 50% de las personas mayores institucionalizadas que tienen algún problema de movilidad en forma aguda van a fallecer en el plazo de 6 meses. ¿Cuáles son los factores a evaluar en un paciente con un síndrome de inmovilidad? ¿Cuál es la causa que precipita la inmovilidad? Por ejemplo, puede ser una artrosis de rodilla o puede ser un accidente vascular. El tiempo de evolución en la artrosis de rodilla va a ser paulatino. En cambio, en el accidente vascular posiblemente el deterioro de la movilidad va a ser agudo. Su grado de severidad puede ser que por una artrosis el paciente tenga limitación para subir o bajar escaleras y por un accidente vascular el paciente quede postrado. ¿Cuál es el estadio previo del paciente, tanto en su funcionalidad como en su esfera mental? Ya que un paciente con una buena condición basal y cognitivamente sano tiene un mejor pronóstico respecto a un paciente con un deterioro basal. Además, hay que hablar cuáles son las comorbilidades asociadas, por ejemplo, una neuropatía diabética, que va a condicionar un trastorno de la marcha en una persona mayor. En cuanto a la fisiopatología, es importante considerar dos aspectos. Primero, cuáles son los cambios fisiológicos que acontecen durante el envejecimiento y segundo, los factores desencadenantes y factores agravantes de la inmovilidad. Primero, en cuanto a los cambios fisiológicos del envejecimiento, tenemos alteraciones a nivel del sistema musculoesquelético. ¿Qué se va a presentar? Sarcopenia y osteoporosis. Pueden haber cambios a nivel del sistema nervioso, con alteraciones en la propiocepción y pérdida del equilibrio en la persona mayor. Alteraciones cardiovasculares, por ejemplo, en ejercicio va a haber una disminución del gasto energético de la fracción de eyección. Y en el sistema respiratorio vamos a tener un aumento de la capacidad funcional residual y además un aumento del volumen residual. Lo que además se asocia a alteraciones en el reflejo tusígeno y alteraciones en la función ciliar. En cuanto a los factores desencadenantes, tenemos factores intrínsecos, por ejemplo, o alguna enfermedad musculoesquelética, una artrosis, o una enfermedad neurológica, por ejemplo, un Parkinson o una demencia. Pueden ser alteraciones cardiovasculares, como una insuficiencia cardíaca avanzada, o una enfermedad respiratoria, por ejemplo, un EPOC en etapa terminal. Algo importante también es evaluar los factores extrínsecos, y ahí, por ejemplo, factores iatrogénicos, cuando indicamos reposo. Si no explicamos bien a qué nos referimos, la persona mayor puede creer que eso significa que esté en cama todo el día, y eso lo condiciona a una inmovilidad por una mala indicación médica. Además, factores ambientales. El hecho de que las calles en Chile tengan tantas baches y desniveles hace que la persona mayor con algún trastorno de la marcha evite salir de su casa para evitar una caída. Entonces, son múltiples factores que debemos evaluar en un síndrome de inmovilidad en una persona mayor. En cuanto a la clínica de las complicaciones, muy importante destacar que se puede afectar la fuerza muscular, la cual disminuye más o menos en un 10% por cada semana que la persona está acostada en reposo, o sea, una disminución significativa de su fuerza. Hay alteraciones en la estabilidad vasomotora, se produce además alteraciones en la función respiratoria. Hay una desmineralización ósea que se tarda al menos 4 meses en recuperar la pérdida ósea que se provoca por un reposo de 10 días. Y además hay alteraciones a nivel de la integridad de la piel con mayor riesgo de úlceras por presión. Y esto por mencionar algunos ejemplos, porque el 100% de los órganos y sistemas de nuestro organismo se ven afectados por la inmovilidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo tratamos? Fundamental, la prevención primaria, es evitar la inmovilidad de la persona mayor. Y lo mejor para esto es la actividad física. Toda persona mayor debería realizar actividad física como prevención en general.
Como alternativa o como opción de prevención secundaria es realizar un diagnóstico precoz. Y en esto es muy importante los pacientes en cuanto a su condición basal. Vamos a tener un buen pronóstico funcional si es que el basal del paciente es bueno, tanto su funcionalidad como lo cognitivo, buena red de apoyo, unidades de rehabilitación en caso que el paciente lo requiera. Y vamos a tener un pronóstico desfavorable en lo funcional si es que hay una dependencia de más de 3 actividades de la vida diaria como condición basal del paciente. En cuanto a la prevención terciaria, que es básicamente enfocada a las complicaciones, tenemos el tratamiento postural del paciente encamado, además dispositivos auxiliares y ayudas técnicas. Un paciente con trastorno de la marcha, indíquele un bastón, indíquele un burrito, evite la encamación del paciente, optimice la funcionalidad con medidas tan simples como un bastón o un burrito, idealmente supervisado por un kinesiólogo. Prevenir las úlceras por presión con movilización al menos cada 2 horas en pacientes que están postrados. La fisioterapia tanto respiratoria y cardiovascular que va a disminuir las alteraciones a nivel de estos parénquimas como ya mencionamos previamente. Movilización articular tanto pasiva como activa para evitar la anquilosis articular. Alimentación asistida para evitar la desnutrición de estos pacientes. Vigilar la presencia de constipación que es frecuente en ellos, tanto además como la incontinencia urinaria y de infecciones, ya sea infección de una escara, infección respiratoria, de vía urinaria, incluso llegando a una sepsis. Por tanto, este síndrome es prevalente en personas mayores, pero lamentablemente subdiagnosticado, afecta múltiples sistemas y órganos, deteriorando la calidad de vida de la persona mayor. Y algo muy importante que es prevenible, tanto la enfermedad en sí como sus complicaciones, pero todo depende de nosotros. Muchas gracias por su atención.